nuestra primera pregunta nos proponen un ajuste redox y en lugar de poner en el último apartado una cuestión de estequiometría, pues nos la ponen de electroquímica, algo que no ocurre siempre. Vamos a por ello. Escriba las semireacciones de oxidación. En primer lugar, recordar que hay varias formas de ver esto. La más rápida es ver quién pierde oxígeno. Este ha perdido oxígeno, luego se ha reducido. La otra pues es añadir los números de oxidación, que recordamos son ficticios. El oxígeno siempre menos 2, el hidrógeno más 1, 3 por 2 menos 6, más 1, menos 5. Luego aquí el nitrógeno actúa con más 5. Mientras que aquí sería 2 por 2 menos 4, el nitrógeno estaría actuando con más 4. Este es uno de los que cambian. Mientras que el magnesio pasa a un compuesto en el que vemos que su estado de oxidación es más 2. Vemos aquí el estado de oxidación, recordamos que estaba haciendo una cruz, ¿verdad? En el otro lado. Aquí tienes número de oxidación más 2 y aquí 0 por ser un elemento. Por tanto, en forma disociada, las especies que se oxidan y se reducen son el nitrato por un lado y el magnesio por otro. El nítrico es una especie ácida, pero también oxidante. Entonces se ha reducido efectivamente porque es oxidante y proporciona un medio ácido. Luego el ajuste, primero de la masa, debemos hacerlo en medio ácido. Hay dos oxígenos, aquí hay que añadir una molécula de agua y aquí el doble número de protones. Primero la masa, luego la carga. Vamos a ajustar la carga. Vemos que aquí el balance son una negativa y dos positivas, que son una positiva. Estos numeritos de aquí sí son cargas reales, ¿verdad? Por eso aquí no debemos poner ya los números de oxidación, que son una ayuda. Mientras que en este lado, como son dos moléculas, pues son especies neutras. Tenemos un balance de una carga positiva a la izquierda y ninguna a la derecha. Esto se ajusta sumando un electrón. Ya tenemos ajustadas las cargas. Y en este caso el balance es 0 y aquí dos positivas. Para ajustarlo hay que restar dos electrones. Da lo mismo decir restar que ponerlo sumando a la derecha, pero la IUPAC recomienda más esta forma. Para ajustar ahora el número de electrones ganados o perdidos, tendríamos que multiplicar la primera ecuación por 2 y de esta manera ya tendríamos ajustados los electrones ganados o perdidos. Vamos a responder entonces lo que nos preguntan. Están escritas las semireacciones. Especie oxidante, la que se reduce. Esto es una reducción. Luego el oxidante será el ácido nítrico, la especie que se reduce. Y en la de abajo ha ocurrido una oxidación. Luego el reductor es el metal, es decir, el magnesio. Ya lo tenemos, de hecho. La segunda pues está prácticamente ajustada. Vamos a sumarla para rematar. Y diríamos 2 por nitrato, 2 de nitratos, más 4 protones, más el magnesio. Los electrones ganados o perdidos, ya vemos aquí que se van, ¿verdad? Y la otra parte sería 2 de dióxido de nitrógeno, 2 de agua y 1 de catión magnesio. Esta es la ecuación iónica. Para pasar a la fórmula molecular tenemos que hacer cumplir a la vez todas estas condiciones. Nos damos cuenta que aquí hay 2 nitratos y 4 protones. Para solucionar esto, si ponemos un 2 delante del nítrico, hacemos cumplir que hay 2 nitratos, pero no que hay 4 protones. Pero si ponemos un 4 aquí, cumplimos con que haya 4 protones y además con que haya 4 nitratos. Claro, si hay 4, pues hay 2, hay 3, hay 1, hay 4, ¿verdad? Siempre el número mayor. Magnesio, aquí pondríamos un 2, 2 de agua, y ahora los nitratos, como vemos, quedan ajustados, pues serían
4 nitrógenos, 2 y 2, 4. La ecuación, por tanto, está perfectamente ajustada. Y por último nos piden el potencial de la pila. Para eso tenemos que tener en cuenta que el cátodo es siempre la especie en la que se produce una reducción. Este es el cátodo entonces. Mientras que en el ánodo ocurre siempre una oxidación. Este sería el ánodo entonces. Por tanto, para el apartado C, el potencial de la pila sería el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Resulta además que el potencial del cátodo siempre es mayor que el del ánodo, porque el potencial de la pila tiene que dar positivo. Entonces vemos que el nitrato tiene 0,78, como corresponde a la reducción que han experimentado. Por tanto, 0,78 menos el potencial del ánodo, que son 2,37. Y esto da un valor total de 3,15 voltios. Y el ejercicio está completo. En esta ocasión nos muestran un ejercicio ácido-base y en el primer apartado simplemente nos piden el pH de una disolución de hidróxido de sodio, que es una base fuerte. Por tanto, el tratamiento que le vamos a dar es de base fuerte y estará totalmente disociada. De modo que la concentración que calculemos para la sosa va a ser la misma que la que tengamos para el anión hidroxilo. Esta concentración de sosa se obtiene dividiendo los moles entre el volumen, molaridad, ¿verdad? Los moles sería la masa partido por la masa molecular del hidróxido de sodio, que son 40. La masa molecular son 40 gramos mol para el hidróxido de sodio. Si esto lo dividimos entre el volumen, que son 2 litros, el valor de la molaridad son 0,05 molar. Bien, pues como decimos, la concentración de sosa va a ser la misma que la del anión hidroxilo. Lo hemos hecho en otras ocasiones, pero lo vamos a volver a repetir. Si aquí inicialmente la concentración es 0,05, como reacciona, o se disocia, mejor dicho, completamente todo el hidróxido de sodio, al final, no en equilibrio, sino al final, este quedará 0, y de catión sodio y de anión hidroxilo tendremos 0,05. Recordad que este es el tratamiento para ácidos fuertes y bases fuertes, porque la disociación es completa. Podríamos calcular entonces el pOH como menos el logaritmo de la concentración de hidroxilos. Esto nos da un valor de 1,3. Como lo que nos piden es el pH, habrá que restarle a 14, 1,3. Y esto nos da un valor, pues muy básico, lógicamente, de 12,7. Esta es la primera pregunta, el primer apartado. Vamos con el segundo. Dice que ahora se añade ácido clorhídrico. Por tanto, va a reaccionar la sosa con el ácido clorhídrico. Para poder hacer bien los cálculos, tenemos que calcular previamente los moles que tendríamos de sosa, que será la molaridad por el volumen, y los moles que tendremos de clorhídrico, que también será la molaridad por el volumen. Molaridad de la primera disolución, 0,05. Volumen que teníamos, 2 litros. El volumen debe ser en litros, puesto que molaridad es en moles partido por litro. Y esto nos da
0,1 moles de hidróxido de sodio. En el caso del clorhídrico, que añadimos es la molaridad, 0,5, por el volumen, también en litros, porque son moles partidos por litro. Y esto nos da un valor de 0,25 moles de ácido clorhídrico. Pues ahora estamos en condiciones de estudiar la reacción que se produce entre estos moles de hidróxido de sodio y estos moles de clorhídrico, para ver quién es el reactivo limitante y quién es la especie que sobra. La reacción es la que conocemos: ácido más base, sal más agua. De ácido, inicialmente hemos calculado 0,25 moles. De hidróxido de sodio, inicialmente tenemos 0,1 moles. Pues vamos a ver quién es el reactivo limitante. La estequiometría de la reacción es 1:1, por tanto el que está en exceso se ve claramente que es el clorhídrico. Reaccionará por tanto 0,1, que es lo máximo que hay de sosa, y al final, que no es una reacción completa, no es un equilibrio, al final nos quedará 0,25 menos 0,1 y de sosa nos quedará 0. Por tanto, para ver el pH tenemos que tener en cuenta que la concentración de clorhídrico es igual a 0,25 menos 0,1, que son los moles, partido por el volumen total. Y el volumen total son los 2 litros que teníamos más los 500 mililitros que hemos añadido, es decir, 2,5. Esto nos da una concentración de 0,06 molar. Como es un ácido fuerte, pues vamos a hacer de nuevo lo mismo que hemos hecho en el primer apartado, y es calcular la concentración de protones, mejor dicho, de hidronios que tendremos. La concentración de hidronios, de protones, tiene que ser igual que la concentración de clorhídrico, puesto que es un ácido fuerte. Tendríamos entonces el ácido clorhídrico, que con agua se disocia en cloruros y los protones reaccionan con el agua formando la especie hidronio. Como inicialmente de este tenemos una concentración 0,06 y es un ácido fuerte, por tanto está completamente disociado, al final de esto no nos va a quedar nada y de hidronio, como de cloruro, vamos a tener 0,06. El pH, por tanto, será menos el logaritmo de la concentración de hidronio, que son 0,06. Y esto nos va a dar un pH ácido, lógicamente, de 1,22. Vamos, por último, a resolver el último apartado, en el cual hay una neutralización, nos dicen, una neutralización completa. Es decir, el número de moles que reaccionen de clorhídrico va a ser igual que el número de moles de sosa. Como sabemos que la molaridad son los moles partidos por los litros, los moles, lo hemos estado utilizando hasta ahora, sería la molaridad por el volumen. Así es que si los moles de clorhídrico, como hemos dicho, tienen que ser iguales que los moles de sosa, porque la estequiometría es 1:1, si no, pues tendríamos que trabajar con la estequiometría que nos den. Cuidado, que no siempre va a ser 1:1. Puedes poner clorhídrico e hidróxido de calcio, por ejemplo, o sulfúrico e hidróxido de sodio, entonces ya sería 1:2, ¿vale? Tenemos que hacer unos cálculos con factores como hacemos siempre. Pero en este caso es 1:1, los moles son iguales. Pues entonces la molaridad por el volumen del ácido será igual que la molaridad por el volumen de la sosa. Molaridad del ácido, 0,1. Volumen, es lo que me piden. Molaridad de la inicial de sosa, pues hemos dicho que era 0,05. Volumen que utilizamos ahora, 0,05. En este caso.
Por tanto, el volumen que nos piden se obtiene despejando de aquí y son 0,025 litros. Respuesta correctísima así. Si queremos hacernos mejor la idea, pues 25 mililitros de sosa. En este ejercicio de equilibrio, una reacción de esterificación de Fischer, ¿verdad? Ácido más alcohol, éster más agua, pues vamos a utilizar estas abreviaturas para facilitarnos la escritura. Primero es el etanol, que reacciona con ácido acético para dar acetato de etilo y agua. Y nos dice, en un recipiente de 1 litro se mezclan inicialmente, claro, 1 mol de etanol y 1 mol de ácido acético. Reaccionará lo que reaccione y aquí es un equilibrio. Aquí sí hay que andar con más pies de plomo que en el ejercicio anterior. Pues va a reaccionar una cantidad determinada, X, y en equilibrio nos va a quedar 1 menos X y 1 menos X, lo que había menos lo que ha reaccionado. Como la estequiometría es 1 a 1, se formará, si ha reaccionado X, la misma cantidad de acetato de etilo. X y X. Seguimos leyendo y nos dicen que cuando se alcance el equilibrio hay 2/3 de moles de acetato de etilo, es decir, nos dicen lo que vale la X. Y 2/3 de moles de agua. Por lo tanto, nos están resolviendo lo que vale X. Calcula la constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio está referida, puesto que nos dan moles y volumen, a una K sub C, sería la concentración de acetato de etilo por la concentración de agua partido por la concentración de etanol y la concentración de ácido acético. Son concentraciones en equilibrio, debemos proceder, por tanto, a calcular previamente cuáles son estas concentraciones. La concentración de etanol en equilibrio es la misma que la de acético en equilibrio. Y es 1 menos X partido por el volumen, que es 1 litro. Cuidado, que como es 1 litro, parece que lo tenemos bien si se nos olvida, pero si no indicas que aquí es 1 litro y que son moles partido por litro, te van a quitar puntos, lógicamente. ¿Vale? Entonces sería 1 menos 2/3 partido por 1, lo cual nos da 1/3. Mientras que la concentración de acetato de etilo en equilibrio será la misma que la de agua en equilibrio y corresponderá a X partido por el volumen, los moles partido por el volumen. Y esto nos da 2/3. Bien, pues nos vamos a la expresión de la constante de equilibrio y ya podemos responder al primer apartado. Sería 2/3 por 2/3 partido por 1/3 y 1/3, es decir, por 1/3 al cuadrado. Resolviendo, el valor que obtenemos, se nos van los treses, como vemos, ¿verdad? Será 2 por 2, 4. En esta ocasión no tiene unidades, porque son dos concentraciones, concentración al cuadrado y concentración al cuadrado. Ya tenemos la respuesta al primer apartado. En el segundo, nos preguntan cuál es la presión total cuando se alcanza el equilibrio a 200 grados. Para eso aplicamos la ecuación de los gases perfectos aplicado a las condiciones de equilibrio. La presión total es lo que me piden, el volumen es 1 litro, R vale 0,082, la temperatura serían 473, lo que necesitamos es saber el número total de moles en equilibrio, que sería 1 menos X más 1 menos X más X
más X. Es decir, 1 y 1, 2. Por tanto, la presión total sería número de moles, 2, por 0,082, por la temperatura en grados Kelvin, que serían 473, y partido por 1, que es el volumen en litros. Esto nos da una presión total de 77,57 atmósferas. En este último apartado nos piden qué ocurrirá si en lugar de hacer lo que se hizo y nos decían que se había hecho al principio, que era poner un mol de etanol y un mol de ácido, puesto que es un equilibrio, ¿qué sucederá si lo que se pone es un mol de acetato de etilo y un mol de agua? Pues el equilibrio ocurrirá justamente al contrario. Vamos, está ocurriendo siempre en las dos direcciones, ¿vale? Pero, en los dos sentidos, mejor dicho. Pero ahora nos lo piden que hagamos los cálculos cuando vaya justamente a la izquierda. Entonces, ahora reaccionarán X de agua y de acetato de etilo, y lo que nos quedará en equilibrio será 1 menos X, de acético se forma X y de etanol X. Es decir, estamos leyendo la reacción ahora desde derecha a izquierda. Pero la constante de equilibrio que hemos calculado tiene esta expresión. Es decir, acetato de etilo arriba y agua, etanol y acético abajo. Si ahora quisiéramos aplicar la liberación de masas para esta reacción hacia la izquierda, es decir, pusiéramos que los productos ahora son etanol y acético y los reactivos son acetato de etilo y agua, entonces la constante K sub C que deberíamos utilizar es la inversa, es decir, 1/4. Vamos a seguir entonces utilizando nuestra constante de equilibrio, considerando ahora en este cuadro que vamos de derecha a izquierda. Por tanto, la constante sería 4 igual a concentración de acetato de etilo, 1 menos X. Concentración de agua, 1 menos X. Concentración de etanol, X. Concentración de acético, X. Y vamos a resolver esta ecuación. Nos quedaría, vamos a hacerlo aquí abajo, 4 igual a 1 menos X al cuadrado, sería el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, menos el doble producto del primero por el segundo. Y X por X, X al cuadrado. Sería 4X cuadrado igual a 1 más X cuadrado menos 2X. Si reagrupamos términos, lo llevamos todo a la izquierda, por ejemplo, pues sería 4X cuadrado menos 1X cuadrado serían 3X cuadrado. Este menos 2X pasa aquí sumando y el más 1 pasa aquí restando. Y esta es la ecuación que tenemos que resolver. Cuando esta ecuación se resuelve, nos da un valor X de 1/3. Por tanto, composición de equilibrio. Concentración de etanol debe ser igual que la concentración de acético, que serían, recordad, los moles partido por el volumen, que sí que es 1 litro, que nos va a dar lo mismo, pero conceptualmente no es correcto que no pusiéramos aquí este 1. Y esto nos va a dar 1/3 molar. Concentración de acetato de etilo y de agua, pues son iguales. Y sería 1 menos X, por tanto 1 menos 1/3, partido por el volumen, lo cual nos da 2/3 molar. Y el ejercicio está terminado. Ya sabemos que en las preguntas de teoría debemos intentar no perder ni una décima. Y esto es una pregunta de teoría. Para no perder puntos no solamente hay que acertar en las respuestas, sino en la forma de contestar.
justificando todo suficientemente. Vamos con el primer apartado. Hay poco que justificar porque es solamente escribir las configuraciones electrónicas. El primer elemento sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 2, 4, 10, 12, 18, 19. La capa de valencia entonces es 4S1. Se trata entonces de un alcalino, en concreto del potasio. Por tanto, el periodo sería el 4. Y el grupo sería el 1. Bueno, pondríamos con números romanos sería 1A, si lo ponemos con números cifras árabes sería 1. Y son los alcalinos. Yo también contestaría que son alcalinos. En el caso del B, con número atómico 35, tendríamos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5. Por tanto, la capa de valencia es 4S2, 4P5. Es del periodo 4 también. Es un halógeno porque es S2P5. En concreto es el bromo. Y sería del grupo, por tanto, 17. Esto es lo que nos piden en el primer apartado. En el segundo apartado hay que dar una justificación porque nos preguntan que de los dos iones más estables, ¿cuál sería el de radio inferior? En el caso del A, el ion más estable es el potasio, porque al tener una configuración 4s1, perdiendo un electrón, queda con la configuración de la capa anterior de gas noble. Tendríamos el potasio. Para el B, que es el bromo, 4s2, 4p5, su ion más estable lo obtiene para adquirir el octeto ganando un electrón. Tendríamos así 4s2, 4p6. Y el anión es el bromuro. Tanto el potasio como el bromo están en la misma fila, en el mismo periodo, y la comparación debe estar entonces en cuanto a que sea catión o anión. Y vamos a recordar esto. Los cationes siempre tienen menor radio que los átomos neutros. ¿Por qué? Porque al quitar un electrón, el núcleo queda con un exceso de protones. Entonces atraen con más fuerza a los electrones que quedan y la nube electrónica se comprime. El radio de un anión es muchísimo mayor que el radio de un átomo neutro. ¿Por qué? Porque al haber un exceso de electrones en la nube, se produce una repulsión entre cargas iguales, una repulsión entre los electrones. Como consecuencia, la nube electrónica se expande. Bien, entonces, ¿el radio del ion más estable del A es inferior al del ion? Por supuestísimo. Sí. ¿Esto es una opción? Correcta. Sí. El radio del anión bromuro es muchísimo mayor que el radio del anión potasio. Porque es un catión, el potasio, y el bromo es un anión. Si ya eran más pequeños que los átomos neutros y encima comparamos un anión con un catión, pues la explicación es esta. El catión es más pequeño porque al perder electrones, la fuerza eléctrica del núcleo sobre la corteza es más grande y esta nube se contrae. Y en el caso de los aniones son mayores porque hay repulsión entre nubes
y las nubes electrónicas se expanden por esa pulsión. Vamos por la tercera pregunta. En este caso nos preguntan por la energía de ionización. Primera energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón. ¿Cómo varía? Pues varía a lo largo de una fila. La energía de ionización aumenta. ¿Por qué? Por el efecto de la configuración. Es más fácil arrancar un electrón de los alcalinos, porque con esto queda cubierta, o en el caso del potasio, queda la capa electrónica anterior con el octete. Es más fácil arrancar un electrón que en el caso del bromo arrancar uno, porque si arrancas uno la configuración no es estable. No es tan estable como en el caso del potasio, que queda el octeto. Entonces, hacia la derecha, por efecto de la configuración, la energía de ionización es cada vez mayor. Los átomos con menor energía de ionización son los que forman más fácilmente los cationes, es decir, alcalinos y alcalinoterrios, por este orden. El de mayor energía de ionización sería, por tanto, el bromo, dentro de una fila. En cuanto a una columna, si fuesen de distinta columna, la energía de ionización aumenta hacia arriba, porque al haber menos envolturas, menos capas electrónicas, los electrones son retenidos con más fuerza por el núcleo y es más difícil arrancarlos. Como están en la misma fila, entonces simplemente tenemos que comparar el bromo con el potasio. Como es más fácil arrancarle un electrón al potasio que al bromo, la energía de ionización será mayor para el bromo que para el potasio. Por último, nos preguntan que cómo sería el enlace que se formaría. Tendríamos, por una parte, el potasio con una configuración 4s1 que al perder un electrón adquiere un octeto, adquiere el octeto, es decir, una configuración especialmente estable. Por otra parte, tenemos al bromo. El bromo tiene una configuración de halógeno, ¿verdad? 4s2, 4p5. Le falta solamente un electrón para tener el octete. ¿Qué electrón va a ser? Pues justamente el que pierde, el potasio. Entonces, gana un electrón y adquiere una configuración de gas noble. Ya tenemos los dos iones perfectamente estables y ahora, como tendríamos una carga positiva y una carga negativa, se produce entre ellos una fuerza eléctrica atractiva, tipo Coulomb, que dará lugar a un enlace iónico, un enlace fuerte por atracción electrostática entre iones de carga opuesta. La fórmula de este compuesto sería la siguiente: CH3, CHOH y ahora el grupo carboxilo. La hibridación que presentan estos tres carbonos, los dos primeros, el número 2 y el número 3, mejor dicho, como enlaces sencillos que tienen una hibridación sp3. Mientras que el carbono del grupo carboxilo presenta una hibridación sp2, ya que tiene dobles enlaces. Vamos a desarrollar un poquito brevemente esto. Sabemos que el carbono tiene una configuración en su estado excitado, que sería 1s, y uno de los electrones del orbital 2s se promociona al p. Hay, por tanto, en la capa 2, 4 orbitales atómicos de partida que darían lugar a 4 orbitales híbridos sp3. 4 orbitales híbridos sp3 equivalentes, a representarlos en el espacio, tiene que ser un tetraedro.
Recordamos que equivalente quiere decir con las mismas distancias y los mismos ángulos. Entonces, tanto en el carbono número 2 como en el número 3, el carbono presenta una estructura tetraédrica. En esta estructura estarían los híbridos sp3. Vamos a dibujar solamente uno de los lóbulos. Estos serían los 3 orbitales híbridos sp3. Cada uno con su electrón. Podríamos representar con esto, como digo, vamos a representar al carbono 3. Bien, pues ahora tendríamos un hidrógeno con su orbital s, enlace sigma, otro hidrógeno con su orbital s, otro sigma y otro hidrógeno con su orbital s, sigma también. Mientras que por aquí se produciría ya el solapamiento con un orbital p de este otro carbono, el carbono número 2. Este sería el carbono número 3. Esto ocurre tanto en el 2 como en el 3. 4 enlaces sencillos con estructura tetraédrica. ¿Cómo sería en el caso del carbono carboxílico? En este carbono carboxílico, como hemos dicho, la hibridación es sp2. Lo que ocurre ahora es una combinación entre el orbital s y 2 de los 3 orbitales p. Tendríamos entonces 3 orbitales atómicos que se combinan para formar 3 orbitales híbridos sp2. Y nos quedaría un orbital atómico sin hibridar. 3 orbitales híbridos equivalentes, es decir, de la misma distancia e igual de separados en el espacio, dan lugar a una hibridación triangular con una separación de 120 grados entre sus 3 orbitales híbridos, que serían estos 3, con sus 3 electrones. ¿Vale? Como hemos dicho antes, podríamos dibujar ahora que una de las uniones del carbono es una unión sigma con el carbono 2, por ejemplo, con uno de los orbitales p del carbono 2, tendríamos un enlace sigma. Otro enlace sigma sería con el oxígeno, por tanto, con uno de los orbitales p del oxígeno, otro enlace sigma, y aún nos queda la unión con el otro oxígeno. Para esta unión tenemos dos posibilidades. Vamos a dibujar los ejes para ayudarnos a orientarnos. Estos son los 3 ejes. Y entonces tendríamos 3 posibilidades, como digo. Por una parte, hay una unión sigma entre uno de los orbitales p del oxígeno. Recordamos que el oxígeno tiene una configuración en la última capa S2P4, tiene por tanto un orbital p con un electrón desapareado. Esto da lugar a un enlace sigma, pero aún tenemos otro orbital p en el oxígeno con un electrón desapareado, que podría ser este. Este orbital atómico del oxígeno se puede solapar lateralmente con el orbital atómico que queda sin hibridar, este de aquí, del carbono. Y entonces se produce un solapamiento lateral entre este p y este otro p, dando lugar a un enlace sigma. Resumiendo entonces, el carbono tendría un enlace sigma con este CHOH, un enlace sigma con este hidroxilo, y con el otro oxígeno tendría un sigma y un pi. Mientras que en los otros dos carbonos 2 y 3, los 4 enlaces son sigma.
La isomería que presenta un compuesto como este es una isomería óptica. ¿Por qué? Porque tiene un carbono asimétrico, es decir, un carbono quiral, con 4 sustituyentes distintos. Vamos a dibujarlo. Lo dibujamos con la estructura tetraédrica que hemos dicho que tenía en su enlace. Estos son los dos enlaces que están en el plano de la pizarra. Ahora tendríamos un enlace por fuera y otro por detrás de la pizarra. Por delante de la pizarra podríamos poner, por ejemplo, al CH3 y el hidrógeno se deja para ponerlo atrás. Tiene, como vemos, 4 sustituyentes distintos, por eso tiene isomería óptica. Presenta 2 isómeros. Vamos a ir un pasito más, diciendo además cuáles son esos 2 isómeros. Y para eso recordamos que hay que ver cuál es el grupo menos prioritario. La prioridad aquí se mide por el número atómico. Tiene mayor prioridad el que tenga mayor número atómico. Por tanto, el que menos prioridad tiene se pone hacia atrás, el 4. Y ahora vemos en los otros 3 quién tiene mayor número atómico de los átomos que están unidos directamente al carbono. Este es el más prioritario. Y de estos 2 están unidos a un carbono, pero luego este está unido después del carbono a un oxígeno y este a hidrógenos. Como el oxígeno tiene mayor número atómico que los hidrógenos, este grupo es más prioritario y este es el que va después. Este isómero, si seguimos la numeración olvidándonos del 4, vamos desde el 1 hasta el 3, seguimos el sentido horario y sería el isómero R. Para dibujar su imagen especular, que sería el otro isómero, pues hacemos de cuenta que esta raya que hemos dibujado aquí es un espejo y tendríamos esta como su imagen especular. Vemos de nuevo la prioridad, este es el menos prioritario, y ahora el oxígeno es el de mayor número atómico de los átomos que están unidos al carbono, y de entre estos 2 carbonos, este es más prioritario que el metilo porque después del carbono viene un oxígeno, que tiene mayor número atómico que el hidrógeno. Cuando unimos ahora, olvidándonos del 4, los 3 grupos, 1, 2, 3, vemos que vamos en sentido antihorario. Este es el isómero, entonces, óptico S. Tenemos aquí los 2 isómeros ópticos. La estructura de Lewis del amoníaco se llega muy fácilmente. Basta con poner la configuración del nitrógeno de la última capa, la capa de valencia. Es S2P3, tiene 5 electrones en la última capa, es 2S2, 2P3, y el hidrógeno es S1. Tenemos, por tanto, 5 electrones en la última capa, y aquí tendríamos 1 por 3, 3. En total tendríamos 8 electrones. 3 de ellos en enlaces. Tiene 3 enlaces. Por tanto, tendría 6 electrones dedicados a los enlaces. Y luego tendría 2 electrones, es decir, un par solitario. Por tanto, la estructura de Lewis sería el nitrógeno con sus 5 electrones. Y ahora los 3 hidrógenos, 1, 2 y 3. Con lo cual, como vemos, el nitrógeno tendría ya el octeto, con los enlaces compartidos, y el hidrógeno, que solamente puede aspirar a tener S2, su última capa completa, pues también en los 3 casos la tiene completa. Tendríamos entonces 3 enlaces. En el caso del SO2, del dióxido de azufre, ocurre lo siguiente. El azufre tiene una configuración S2P4, por tanto tiene 6 electrones. El oxígeno también tiene una configuración S2P4,
En el primer caso 3s2, 3p4 y el oxígeno 2s2, 2p4. Y como tiene dos átomos de oxígeno, el total serían 6 por 2, 12, más 6, 18 electrones. Estos 18 electrones, si tal como vemos, decimos que hay dos enlaces porque está unido a dos oxígenos, pues llegaríamos a la siguiente conclusión. De estos dos enlaces serían 4 electrones y nos sobrarían 14 electrones. Es decir, 7 pares solitarios. Pero cuando esto lo trasladamos, según la teoría de Lewis, llegamos a lo siguiente. Vamos a poner una posible estructura. El azufre tiene 6 electrones. 2, 4, 5 y 6. El oxígeno tiene 6 electrones. 2, 4, 5 y 6. 5 y 6. Y aquí otro oxígeno con 2, 4, 5 y 6. Pues vemos que hay átomos. El del medio sí tiene los 8, tiene el octeto, 2, 4, 6 y 8, pero el de la izquierda tiene 2, 4, 6 y 7 y el de la derecha 2, 4, 6 y 7. Luego la estructura con dos enlaces no puede ser. Uno de los átomos se queda sin el octete. Por tanto, tendrá que haber 3 enlaces. Aunque esté unido a dos átomos de oxígeno, debe haber 3 enlaces. Y uno de ellos ser doble. Entonces, si de los 18 electrones tenemos 6 electrones en los 3 enlaces y por tanto 12 electrones en 6 pares solitarios, pues tendríamos una estructura como esta. Tendríamos el azufre con sus 6 electrones, 2, 4 y 6, un oxígeno compartiendo 2 electrones, con lo cual ya teníamos el doble enlace, y el otro enlace, para que sean los 3 enlaces, tiene que ser un enlace covalente coordinado dativo. Y de esta manera, el oxígeno recibe los 2 electrones del enlace que son aportados por el azufre. La estructura entonces sería así: oxígeno, azufre, oxígeno. Y los pares, los 6 pares serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como aquí hay una aportación de electrones hacia el oxígeno, este tendría una carga positiva y carga negativa que al final pues no se detecta. Es una molécula dióxido de azufre neutra. No se detecta carga. Una forma rápida, que ya hemos visto en la resolución de otros exámenes que he puesto aquí en este canal, sería hacer sistemáticamente pues lo que hemos llamado pues en una tabla el número de electrones de la última capa, 6, oxígeno 6, llamar n al número total de electrones que podría albergar tanto el oxígeno como el azufre, considerar el número de átomos, que en este caso es 1 y aquí son 2, y por tanto veríamos el A mayúscula total, que sería 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, es decir, 18 electrones, y el N mayúscula total, que serían 8 por 1 es 8 y 8 por 2, 16, lo cual da un total de 24 electrones. Entonces, el número de pares compartidos, que llamaríamos S mayúscula, bueno, por no llamarle igual, vamos a llamarle
el número de pares, por no llamarle como al azufre, ¿verdad? Número de pares sería n menos a, es decir, 24, n total, menos a total. 24 menos 18, lo cual nos da 6 electrones, y aquí ya obtenemos directamente los 3 pares de enlace o pares compartidos. El número de pares solidarios sería restar al A total el número de pares. Y esto nos da 18 menos 6, que son 12, que son los 6 pares solitarios que hemos sacado antes. Vamos a usar este procedimiento para obtener la estructura de Lewis del otro compuesto, del dióxido de carbono. El dióxido de carbono, el carbono tiene 4 electrones en la última capa, es sp2, S2P2. El oxígeno es S2P4, por tanto el oxígeno tendría 6 electrones en la última capa. Podría albergar hasta 8 cada uno, considerando entonces que hay un solo carbono. Serían 4 por 1 es 4, el A total, y considerando que hay 2 oxígenos, sería 6 por 2, 12 de A total. Es decir, tendríamos 16 electrones. Y el número N total sería 8 por 1 es 8, y 8 por 2, 16. Y esto nos da 24. Entonces, el número de pares de enlace sería N total menos A total, me da 24 menos 16, 8 pares. 8 electrones, perdón, que son 4 pares de enlace. 4 enlaces, lo que da lugar a 2 enlaces dobles. Y el número de pares solitarios sería A total menos el número de pares. Es decir, 16 menos 8, que son 8 electrones, que son 4 pares solitarios. No siempre hace falta hacer esta tabla, depende de la intuición que uno tenga y la costumbre que tenga uno de hacer estos ejercicios. Definitivamente entonces tendríamos el carbono con sus 4 electrones, el oxígeno con sus 6 electrones, y necesariamente tienen que formar, para que todos tengan su octete, 2 dobles enlaces, según hemos visto. De esta manera tiene un oxígeno, tiene 2, 4, 6 y 8, el carbono tendría 2, 4, 6 y 8, y el oxígeno tendría 2, 4, 6 y 8. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a por el siguiente apartado. El apartado B me piden describir la geometría de estas moléculas, puesto que sabemos que la teoría de Lewis no te da la geometría. Entonces, en el caso del amoníaco, que sabemos que está unido a 3 cosas y que tiene un par solitario, hay que buscar alojamiento para 4 cosas. 3 átomos de hidrógeno y un par. Bien, pues la hibridación, que tiene 4 lóbulos para situar estas 4 cosas, es la hibridación que contiene 4 orbitales híbridos, que es la sp3. La estructura, entonces, aparentemente sería tetraédrica, porque los híbridos sp3 forman un tetraedro. ¿Vale? Cada uno, aquí tendríamos el par de electrones,
un electrón y otro electrón. Luego tendríamos los 4 hidrógenos, perdón, los 3 hidrógenos, con orbital s, un hidrógeno, otro hidrógeno y otro hidrógeno. Aquí tendríamos el amoníaco. Entonces, la estructura sería una pirámide trigonal. Este enlace del hidrógeno estaría hacia atrás, porque este lóbulo donde está el par solitario no se ve. Por tanto, pirámide trigonal. En el caso del dióxido de azufre, vemos que tiene 2 átomos más un par solitario. Dos átomos de oxígeno más un par solitario. Hay que buscar alojamiento para 3 cosas. Tiene que haber 3 orbitales híbridos. La hibridación que tiene 3 lóbulos equivalentes es la hibridación sp2. Aparentemente, entonces sería una hibridación triangular. Aquí estaría el azufre, ¿vale? Con el par de electrones, pero ¿cómo? Aquí tendríamos un oxígeno. Un oxígeno. Y aquí tendríamos el otro. Vamos a hacer la estructura entera porque no procede, solamente dice que los describamos. Y aquí tendríamos nuestro par solitario, ¿vale? Pues entonces lo que resulta es una molécula angular. Angular plana. Bien. Y por último, la molécula de dióxido de carbono. El dióxido de carbono está unida a 2 cosas, por tanto, tiene 2 átomos de oxígeno y el carbono no tiene pares solitarios. Por tanto, hay que buscar una hibridación en el que tengamos 2 orbitales híbridos. Una hibridación con 2 orbitales híbridos es la hibridación sp, que es lineal. Entonces, tendríamos la molécula de esta manera. ¿Vale? Bien, vamos a al tercer apartado. Y lo vamos a resolver sobre esta misma pizarra. Tipo de enlace sigma o pi que se da en estas moléculas. Los 3 enlaces del nitrógeno con el hidrógeno son sigma, porque son solapamientos frontales entre un híbrido sp3 del nitrógeno y un orbital atómico s del hidrógeno. 3 enlaces sigma. En el caso del azufre tenemos un enlace sigma, pero es covalente coordinado dativo. Un enlace sigma y un enlace pi, puesto que tiene un enlace doble. Y por último, el dióxido de carbono tendría 2 enlaces sigma y 2 enlaces pi. En cuanto a la polaridad, sabemos que una cuestión es que un enlace, por ejemplo, el azufre-oxígeno, sea polar, porque este tiene una electronegatividad positiva y una densidad de carga negativa, y aparece un momento dipolar, que es una magnitud vectorial. El momento dipolar sería la carga por la distancia, distancia de enlace. Una cosa es el momento, la polaridad de enlace, magnitud vectorial, y otra cuestión es la polaridad de la molécula. En el caso de la molécula, habría que considerar la suma de todos los momentos dipolares. Entonces, ya que estamos con este segundo ejemplo, en el caso del azufre, como hemos visto que tiene 2 átomos de oxígeno, había 2 enlaces polares, prescindiendo ahora de si eran dobles o coordinados dativos, ¿verdad? Estos son los 2 momentos dipolares. Hay un momento dipolar resultante, entonces, que es la suma vectorial de los 2. Como vemos,
hay un momento dipolar total, que es la suma de los momentos dipolares. Como es distinto de cero, esta molécula será polar. En el caso del amoníaco, pues lo mismo. El nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno. Por tanto, hay 3 momentos dipolares que habría que sumar trazando vectores equivalentes. Pero la suma de los 3 momentos dipolares da un momento dipolar total que es distinto de cero por la geometría. Por tanto, resulta ser una molécula polar también. Por último, en el caso del dióxido de carbono, ya digo, prescindiendo de si los enlaces son dobles o triples, sino que serían 2 enlaces con 2 momentos dipolares iguales, puesto que la densidad de carga negativa iría hacia el oxígeno. Pero ahora, como es lineal, la suma de estos momentos dipolares daría un momento dipolar total igual a 0, por simetría. Por tanto, la molécula es apolar, porque no resulta ningún momento dipolar total. Una forma de responder al primer apartado de esta 7ª pregunta, pues es decir que es un isótopo. Un isótopo es un átomo que tiene igual número atómico y distinto número másico. Es decir, igual número de protones y electrones y distinto número de neutrones. Por tanto, nos dicen, los isótopos de un mismo elemento tienen el mismo número de neutrones y de protones. Falso. Los isótopos de un mismo elemento, como por ejemplo el carbono 12, carbono 13, carbono 14, tienen el mismo número de protones, pero tienen distinto número de neutrones. En el primer caso, 6 neutrones, en el segundo, 7 neutrones y en el tercero, 8 neutrones. Y está perfectamente respondido. En cuanto a la última pregunta, pues teniendo en cuenta que el número másico es el número de protones más neutrones y que el número de protones y electrones es el mismo e igual al número atómico, ¿vale? Pues vamos a ver que entonces el número de neutrones se obtendría restando al número másico los protones, es decir, restando al número másico el número atómico. El primer caso, protones 19, el número atómico se escribe abajo, ¿verdad? Lo ponemos de esta manera y ya está todo perfectamente justificado. El número atómico está abajo, 19, por tanto tiene 19 protones y 19 electrones. El número másico está arriba, 39, y los neutrones los obtendríamos restando el número másico del número atómico o del número de protones, por tanto serían 20. Por la misma razón, 7 protones, 7 electrones, el número másico 14 y por tanto la diferencia 14 menos 7, 7 neutrones. Si tiene 15 protones debe tener 15 electrones y como el número másico es 31, la diferencia entre 31 y 15 serían 16. El elemento con número atómico 15 es el fósforo. Por tanto, sería el isótopo 31 del fósforo. En el último caso, si hay 6 electrones debe haber 6 protones y el número másico serán protones más neutrones, es decir, 14. El átomo que tiene número atómico 6 y número másico 14 es un isótopo del carbono, precisamente el carbono 14. En esta pregunta nos aparece una cuestión relativa a las mezclas de disoluciones. En estas mezclas tenemos que recalcular las concentraciones.
porque como ha variado el volumen, las concentraciones son ahora diferentes. ¿Cuándo va a precipitar el sulfato de bario? Cuando la concentración de sulfato multiplicada por la concentración de bario, es decir, cuando el producto de las concentraciones de sulfato y de bario sea mayor que el producto de solubilidad. En estas condiciones precipita. Si se queda igual, habrá un equilibrio, y si es menor, pues permanecerá en disolución sin precipitar. La reacción es la siguiente: cloruro de bario más sulfato de sodio para dar sulfato de bario más 2 de cloruro de sodio. Entonces tendremos que ver cuáles son las concentraciones de sulfato y de bario cuando han mezclado las disoluciones, y ver si el producto de esas dos concentraciones es mayor, menor o igual que el producto de solubilidad. La concentración de sulfato será la misma que del sulfato de sodio, porque es un electrolito fuerte y se disocia totalmente. Entonces, para calcular la disolución serían los moles partido por el volumen. Como los moles se obtienen multiplicando molaridad por el volumen, y el volumen total serían 10 más 40 mililitros, pero pasado a litros, definitivamente, obtendríamos 0,1 por 0,04 partido de 0,05, lo cual nos da 0,08 molar. La concentración de bario será igual que la concentración de cloruro de bario, por la misma razón. Es un electrolito fuerte y está totalmente disociado. Y serían los moles de cloruro de bario partido por el volumen total. Los moles se obtienen multiplicando la molaridad por el volumen, es decir, 0,1 por 0,01, y el volumen volverá a ser 0,05, lo cual nos da un valor 0,02 molar. Al multiplicar entonces las concentraciones de bario y de sulfato, obtenemos un valor de 1,6 por 10 a la menos 3. Como es mayor que 1,1 por 10 a la menor 10, hay que decir que el compuesto precipita hasta que se igualan el producto de las concentraciones de bario y sulfato al producto de solubilidad. Está precipitando hasta que se llega a alcanzar ese equilibrio. Para escribir correctamente el equilibrio de solubilidad del sulfato de bario, formalmente sería de este modo. El sulfato de bario es un producto bastante insoluble, porque el producto de solubilidad es muy pequeño, fijaos, 10 a la menos 10. Pero por muy insoluble que sea, siempre está en equilibrio con una pequeñísima parte de sulfato de bario que está disuelto, que está en disolución acuosa. Es esta pequeñísima cantidad de sulfato de bario que está disuelta la que está en equilibrio con el bario y el sulfato. Actuando sobre este equilibrio para que se desplace hacia la derecha, mediante acidez, procesos redos, formación de complejos, etc., logramos disolver este compuesto desplazando el equilibrio hacia la derecha. El apartado A de esta pregunta ya ha salido en muchos años, de diferentes formas se ha preguntado, pero ha salido muchas veces, es una pregunta típica. Mirad, en el agua y en el azufre son dos moléculas angulares. Hay dos enlaces covalentes. En un caso,
oxígeno e hidrógeno y en otro azufre e hidrógeno. Enlaces covalentes que sabemos que son muy fuertes. Lo que ocurre, la gran diferencia que existe entre los dos, es que mientras que el primero de ellos tiene una fuerte polaridad de enlace, porque el oxígeno es muy electronegativo, esta fuerte polarización, momento dipolar muy fuerte, da lugar a enlaces por puente de hidrógeno. Enlaces no moleculares, sino intermoleculares por puente de hidrógeno. Estos enlaces son fuertes, comparando con los enlaces intermoleculares. Mientras que en este caso, siendo la fuerza intramolecular también covalente y habiendo también una polaridad, este momento dipolar es menor, mucho menor, porque la diferencia de electronegatividad que existe entre el azufre y el hidrógeno es más pequeña que la que existe entre el oxígeno y el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno está más arriba que en la columna que el azufre. Por tanto, aumenta la electronegatividad. Como es menor, el enlace intermolecular es tipo Van der Waals. Que es mucho más débil que el enlace por puente de hidrógeno. Como esos enlaces intermoleculares son más débiles, serán más fáciles de romper. Como el estado de agregación de los compuestos depende de las fuerzas de cohesión entre las moléculas, pues en el primer caso, las fuerzas de cohesión, las fuerzas intermoleculares entre moléculas de agua es muchísimo más fuerte y da lugar a un compuesto en estado líquido, con unas propiedades que sabemos además que son muy excepcionales, como por ejemplo que en estado sólido sea menos denso, porque es más voluminoso, que en estado líquido, el agua, por esos túneles hexagonales que sabemos que forman por los puentes de hidrógeno. En el caso del sulfuro de dihidrógeno, como las fuerzas de cohesión entre moléculas son muy débiles, porque son tipo Van der Waals, estas moléculas dan lugar a un compuesto gaseoso, mientras que el primero será líquido, por la mayor fortaleza de estas fuerzas intermoleculares. En el apartado B nos dice que ¿qué tienen en común estas especies? Pues estas especies tienen en común que son isoelectrónicos, porque el cloro sería 3s2, 3p5 más un electrón, daría lugar a 3s2, 3p6 en la última capa. Tendría 18 electrones. El argón tiene una configuración en la última capa de 3s2, 3p6. Tiene 18 electrones. Y el potasio, como la configuración inicial sería 4s1 y pierde un electrón, la configuración que le queda es 3s2, 3p6. Tiene la misma configuración de la capa de valencia y, por tanto, son isoelectrónicos. Pues vamos a la última pregunta. Los números cuánticos son n, el número cuántico principal, L, el número cuántico azimutal, M, o número cuántico magnético, y S, o número cuántico de spin. El primero da, sobre todo, el tamaño del orbital y, en gran medida, la energía, que marca la diferencia grande entre niveles. L me da la forma del orbital, es decir, el tipo de orbital. Según sean los valores, sabemos que pueden ser 0, tendríamos un orbital S, o 1, tendríamos un orbital P, o 2, tendríamos un orbital D, o 3, y tendríamos un orbital F.
El número cuántico m me da la orientación de la órbita. Y el número cuántico de spin me da, o cuantifica, mejor dicho, el sentido de giro del electrón sobre sí mismo. Para el apartado B, primero escribimos la configuración para un elemento que tenga número atómico 20. Sabemos que es el calcio, aunque en este caso no nos piden que lo sepamos. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. La capa de valencia es 4s2, por tanto, los electrones de valencia son estos s. Como la combinación de números atómicos se escribe como NL, M y S, por estar en el nivel 4, el nivel, tamaño y el nivel electrónico, ¿verdad? El tamaño de la órbita y el nivel, o la energía, el nivel energético, sería entonces 4. Como es un orbital S, su valor sería 0, y como el número cuántico magnético vale lo mismo que L, sería 0, uno de los electrones tendría número de spin 1/2 y el otro tendría número de spin -1/2.